Bueno, es un placer poderme encontrar con todos ustedes en este segundo encuentro de este curso de capacitación. Mi nombre es Pablo Martín Coria, soy docente del Instituto de Formación de la Ciudad de San Luis en los profesorados de Historia y de Geografía. En este ámbito vamos a continuar desglosando un poco el tema del patrimonio cultural y la importancia que tiene, sobre todo en el ámbito local, sobre todo con una temática que consideramos los que desarrollamos esta capacitación sumamente importante que tiene que ver con la gestión del patrimonio cultural. Sobre todo desde una perspectiva que abarca no solamente la protección y conservación, sino también esta idea de explotación del recurso, ¿sí? El tema de la explotación tal vez es la misión que tiene el tema de la gestión, es hacia donde se enfoca la gestión. Este, ¿Por qué? Y porque prácticamente la gestión abarca los mismos objetivos, ya sea que hablemos de bienes culturales o de otro estilo, que podría tener cualquier empresa u organización pública o privada. Para poder comenzar a transitar sobre esta temática, voy a hacer una breve presentación. Este, Fundamentalmente avanzando sobre una idea que tiene que ver con lo que sería el tema de la gestión. ¿Qué es la gestión? Cuando nosotros hablamos de gestión, o el objetivo de la gestión, es fundamentalmente organizar y usar determinados recursos, fundamentalmente para extraer un beneficio. Acá tenemos dos términos, un término es gestión y otro término es gestionar. En la gestión hay una acción y un efecto de gestionar. ¿Sí? Gestionar, ¿qué es lo que es? Es llevar adelante una iniciativa o un proyecto. Hay una segunda acción que es el efecto de administrar. ¿Qué es administrar? Ocuparse de la organización, funcionamiento de una empresa y de la actividad económica que despliegue un determinado organismo, que puede ser público o privado. Por otro lado, también es tener la capacidad de manejar, conducir y poder darle una solución a una situación problemática determinada. En definitiva, aquel que gestiona tiene que tener la capacidad de desarrollar determinado tipo de actividades con los recursos que cuenta en esa organización para lograr darle solución a un problema o para llegar finalmente a un objetivo en particular. La gestión del patrimonio abarca distintas características. No solamente tiene que ver con la gestión del patrimonio cultural, sino que el patrimonio cultural avanza sobre otros ámbitos que tienen estrecha relación con lo arquitectónico, con lo urbano. Y desde este punto de vista hay distintas conceptualizaciones, clasificaciones en relación al enfoque de gestión y fundamentalmente las acciones e instrumentos que se necesitan para llevar una gestión adelante. Acá también hay algo clave para remarcar, la diferencia entre la gestión patrimonial y la intervención patrimonial. En definitiva, se intenta con la gestión volver a darle vida a determinados espacios locales que seguramente existirán en muchos de los lugares a los cuales ustedes pertenecen. En el caso de los bienes culturales tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que el recurso del cual se habla es muy diverso. No se administra un único producto, dado que el ejercicio de la gestión cultural alcanza variados tipos de productos, por llamarlos de alguna manera. Estos pueden ser museos, centros históricos, tradiciones populares, hasta, por ejemplo, determinados caminos o vías por las cuales se puede acceder a alguno de estos lugares. La gestión en líneas generales comprende conservar colecciones, tiene que ver también con la idea de restauración monumental, que guarda mucha relación con el préstamo de obras, desde el mundo pictórico o por qué no escultórico, y fundamentalmente también con esta idea del transporte. Es un recurso que podríamos decir único y repetible, y es un punto de los más importantes que tiene que tener presente el gestor a la hora de trabajar algún tema en especial. Antes de seguir con el tema de la gestión, me gustaría situarla dentro de cierto parámetro de clasificación según el tipo de gestión. En un primer punto
podemos decir que de acuerdo al grado de especificidad de la disciplina o temática, vamos a hablar de un tipo de gestión que se denomina interdisciplinar o extradisciplinar. De acuerdo al ámbito de que se lleve adelante la gestión, puede ser pública, privada, puede tener en cuenta organizaciones comunitarias o mixtas. De acuerdo a una organización concreta, puede ser un tipo de gestión interna o externa, y de acuerdo al grado de incidencia sobre los propios bienes culturales, podemos hablar de una gestión directa o indirecta. Por ese motivo, el gestor de bienes culturales ha de tener conciencia sobre todo del valor intrínseco de los bienes que administra, de su pertenencia al pasado y sobre todo de algo clave que es su carga documental. En la gestión de estos bienes debe saber sobre todo comunicar esta carga simbólica que yo les estoy mencionando, siempre primando en ese bien cultural la protección y la conservación. Avanzando un poco en esto, podemos decir que hay muchas definiciones de variados autores que tocan el tema del patrimonio cultural, eh, tratando de remarcar esta idea de participativa, de la cuestión que se vincula fuertemente con el tema social, de la rentabilidad, de esta idea de un patrimonio cultural que tiene que seguir ciertas dinámicas. Todo esto, en cierta manera, perfila la figura de, lo que, de la persona responsable de llevar adelante todo esto, que es el gestor. El gestor es la persona responsable del proyecto, responsable de su planificación, responsable de su desarrollo, del control de la organización diaria en todos los aspectos que hacen, por ejemplo, al personal o al cumplimiento, ¿por qué no?, de los tiempos establecidos. El gestor tiene, en definitiva, en el marco de cualquier proyecto, llegar a cumplir determinados objetivos. Para esto, este gestor se capacita, sobre todo para desarrollar su trabajo en múltiples ámbitos. Algo que quiero aclarar es que no debe entenderse a la gestión de los bienes culturales en un tipo de trabajo que siempre debe recaer en la figura de un historiador del arte, no sé, de un arquitecto, sino que es mucho más amplio. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en realidad, de acuerdo al proyecto de gestión, es el profesional que va a estar implicado. Por ejemplo, si hablamos de la rehabilitación de un edificio, seguramente la persona que va a estar implicada en la misma va a ser un arquitecto. Ahora, si hablamos de un proyecto de restauración de cuadras, el gestor implicado seguramente va a ser un pintor. Lo que quiero decirles es que en esta idea siempre tiene que, se tiene en cuenta la perspectiva de la gestión y sobre todo algo clave en toda gestión que logra obtener un beneficio final, que es la cuestión económica, el beneficio económico. Es un tema, el de la gestión, sumamente complejo. Por ejemplo, si tomamos a una escuela, ¿sí?, a un secundario, no hay nadie mejor para llevar adelante la gestión que un profesor perteneciente a ese establecimiento. En el caso de un hospital, ¿sí?, no hay nadie mejor para llevar a la gestión que un médico. No voy a poner a un, no sé, a un profesor de literatura, por ejemplo, dirigir un hospital. Es cierto que la gestión, sobre todo de bienes culturales, tiene y concierne muchas veces a lo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque a veces para gestionar necesita una persona que tenga una formación de especialización en ciertos ámbitos. El gestor de bienes culturales se le pide muchas veces un perfil determinado en su actuación, para que sepa sobre todo crear equipos humanos, captar sobre todo recursos y el diseño de planes de comunicación. También, a ver, para que en el ámbito de la gestión pueda conocer los procesos culturales y sociales que fundamentalmente van a determinar y modificar las corrientes de pensamiento que se dan sobre todo en este ámbito. Es decir, debe tener el concepto de bien cultural para reforzar su decisión ante un determinado cliente. Si vamos a las características de la gestión cultural,
podemos decir en líneas generales lo siguiente. Son dos, sobre todo cuando se piensa en este ámbito de la gestión. Primero, que yo les comenté al inicio de esta charla, ¿sí? Tal vez la idea de conservación y de protección del bien, y una segunda que se le exige a toda gestión, que es generar un beneficio económico. Los bienes culturales procuran sobre todo un beneficio cultural, pero también un beneficio económico, o sea, no solamente la cultura, sino que también viene implicado toda una transformación económica que se da a partir del trabajo que se puede desarrollar en relación a la gestión de un determinado bien. Bueno, avanzando un poquito más en esto que estamos desarrollando, podríamos decir que el beneficio cultural es sobre todo un mandato que muchas veces viene emanado desde nuestra Constitución. Esto tiene que ver con garantizar una correcta conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico que tiene nuestro país, y delegar y promover su enriquecimiento. Sobre todo porque la ley reconoce en estos bienes culturales una función que podríamos decir de carácter social. Se debe comunicar muchas veces de manera rigurosa a toda persona, a ver, sin necesidad de que esta persona obviamente sea un entendido o un especialista en el ámbito. Se tiene que favorecer sobre todo el ámbito cultural en la sociedad, y los bienes, en cierta manera, tienen que ser accesibles al uso y al disfrute colectivo, o sea, de la sociedad en general. Desde antaño, los bienes culturales se han apreciado siempre desde un ámbito de curiosidad, o se ha sobre todo sobrevalorado el tema de su conservación. Pero estas tareas muchas veces recaían en aquellos poseedores de los bienes culturales. A ver, para hacer un ejemplo histórico, muchas veces esta obligación de preservar el bien cultural o el bien arquitectónico caían en el pasado en la corona, en la nobleza, muchas veces en la iglesia. La disolución del antiguo régimen colonial va a suponer, por ejemplo, que el Estado se convierta en el depositario de la riqueza de esa nación y asumiera la gestión de un inmenso caudal de bienes atesorados a lo largo del tiempo. En el siglo XIX, en nuestro país, va a comenzar la organización administrativa, y esto va a implicar una gestión y el cuidado en proteger y difundir a estos bienes sobre los cuales nosotros estamos en este momento trabajando. En este sentido, se va a crear en nuestro país museos, se van a llevar adelante la realización de catálogos, la declaración de determinados monumentos como nacionales, y va a surgir esta figura o esta idea de protección a lo largo y ancho del país. En la segunda mitad del siglo XX se asiste a un, podemos decir, increíble fervor de los bienes culturales, que responden sobre todo al marco de la sociedad en la cual se va a sentar nuestro país, que es una sociedad del bienestar. Se convierten en recursos transmisores de cultura, se tienen que gestionar para preservar correctamente el producto y conseguir un aprovechamiento cultural por un lado y el beneficio económico por el otro, que obviamente es necesario para que el bien pueda conservarse y que pueda ser visitado y usado por la sociedad. Hay otro punto en todo esto a tener muy presente, que es el de concientizar a la población del valor de los bienes. Para esto, la educación y el respeto son fundamentales, porque si se es consciente, ¿sí?, del valor del bien cultural, se disfruta y se goza del mismo. Este, pero si no se es consciente, es un gasto inmenso, ¿sí?, que supone su mantenimiento y su difusión, porque muchas veces las personas, al no ser conscientes del valor que tiene ese bien, generalmente, no digo que lo destruyan, pero sí lo pueden llegar a dañar. Un ejemplo de esto podría ser la gruta de Intihuasi, aquí en la provincia de San Luis, que muchas veces gente que no tenía esta idea
de la cual yo les estoy comentando, de una conciencia de preservar el bien cultural, a veces hacían fuego dentro de la gruta, con lo cual eso también causaba un daño a ese patrimonio, que es patrimonio de nuestro país, ¿sí? Y que intenta ser preservado para que aquellas generaciones del futuro lo puedan gozar y lo puedan visitar. Lo que antes era único, individual, o al cuidado, como yo decía anteriormente, de su propietario, ha ido evolucionando hasta convertirse en un inmenso conjunto en el que conviven, por ejemplo, las artes, la ciudad, lo material, lo intangible, la naturaleza. Hay un amplio consenso entre los miembros del Consejo, sobre todo de Europa y fundamentalmente la UNESCO, para considerar en este ámbito la importancia que reviste el concepto de cultura. En la actualidad el concepto de cultura incluye algunos de los puntos que ustedes han estado trabajando con el profesor Alberto, pero además yo me animaría a incluir algunos ámbitos que tienen que ver con la cultura popular, la cultura industrial de masas y la cultura en general. Esta nueva perspectiva hace necesario establecer un plan organizacional para gestionar, para transformar el bien en un producto activo. Sobre todo un producto activo en qué ámbito, en que pueda generar beneficios para que contribuya a su propia conservación. Por ejemplo, el bien ofrece el conocimiento de nuestra civilización, produce un beneficio en cuanto incentiva la cultura personal y favorece la comunitaria, al implicarnos en el tiempo y la historia. El bien no puede permanecer encerrado, ¿sí? Se tiene que mostrar, se tiene que comunicar de forma rigurosa, pero accesible. Eso es lo que muchos gestores denominan el famoso valor de uso. Para comunicar, hacer accesible el bien, optimizar los recursos, obtener beneficios económicos y lograr su conservación, se necesitan técnicas adecuadas que tiene que proporcionar fundamentalmente el gestor. Es el criterio de lo que se llama también sostenibilidad o de sobreexplotación. Acá nosotros podemos ver en este ámbito de los objetivos de la gestión esta idea de funcionalidad de uso, la idea de otorgarle un valor, la importancia del desarrollo y sobre todo focalizado en el ámbito del turismo y la recreación que sin lugar a dudas representan beneficios económicos. El beneficio económico en todo esto es clave, fundamental y sobre todo es muy importante y definitorio en cierta manera el papel del gestor, dado que conoce las técnicas adecuadas y sabe fundamentalmente cómo aplicarlas. Las técnicas de gestión cultural en primera medida deben definir los objetivos del proyecto y establecer un plan de gestión que supone, en cierta manera, decidir sobre varios puntos que podríamos llamar imprescindibles para su desarrollo. Cualquier gestor domina, en cierta manera, esta teoría. Priorizar los objetivos, la especialización, la distribución, hacer responsable de las tareas a determinadas personas. O sea, con esto quiero decirles que el gestor también tiene que tener determinada habilidad para poder otorgar la responsabilidad de determinadas funciones a otras personas que compongan la institución o el lugar sobre el cual se está trabajando. O sea, la idea que yo estoy acá representándoles es la idea de delegar, la capacidad de delegar. Para esto muchas veces se establece un organigrama cuya cúspide lo ocupa el director del proyecto, que es el gestor, que es el responsable en definitiva del éxito o del fracaso del mismo. Es clave, en este sentido, implicar a la mayor parte de los protagonistas de esta organización para formar sobre todo equipos cohesionados. Por ejemplo, lo relevante técnicamente tiene que ver con un plan de gestión y el control sobre todo de dos parámetros que son claves en toda gestión, en todo proyecto. Un parámetro tiene que ver con el tiempo y otro parámetro tiene que ver con el presupuesto. Si no se cumplen, ¿sí? El proyecto se encarece, se terminan cambiando los programas y se llega finalmente a un mal resultado.
La conservación del bien debe ser compatible con lo mencionado. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del valor de uso? Bueno, eh, el conjunto de los bienes patrimoniales pide el desarrollo de distintas acciones, impone aplicar técnicas diferentes según el bien del cual se trate. Si a lo largo del tiempo no ha perdido la funcionalidad, esto nos permite de alguna manera hacer un aprovechamiento actual del recurso. Vamos a algunos ejemplos. Una iglesia gótica que ha mantenido su culto sin ninguna interrupción permite a lo mejor un programa o técnicas a aplicar que serían diferentes si se habla de otra iglesia gótica que ha sido clausurada hace mucho tiempo y que se busca reactivar y que tenga permanencia en la sociedad. Bueno, en este caso el proyecto tiene que plantearse o decidir basado en el conocimiento científico de posibles soluciones o exposiciones. A ver, voy a otro ejemplo. La reconversión de museos provinciales, no sé, que pueden datar de fines del siglo XIX. Muchas veces en este tipo de museos se muestran los objetos de una forma que hoy ha quedado obsoleta. El programa de renovación que se puede llegar a aplicar con la acción de un gestor tendría que ser distinto según las piezas y los objetos que se quieran mostrar. Eh, por ejemplo, otro caso, en la intervención en parajes naturales, ha de ser diferente según el lugar en donde nosotros nos encontremos. En el mundo actual, bienes que han sufrido los embates de guerra, de la naturaleza o del abandono, o bienes que han sobrevivido milagrosamente a una de estas cosas que yo les estoy acá mencionando, pueden desaparecer a pesar de que los métodos y técnicas del programa de gestión sean adecuados. Por eso es clave, y en esto quiero ser muy puntual, que el gestor pueda mantener un equilibrio en cuanto a la idea, por un lado, de protección, pero también de accesibilidad. La labor de la conservación es fundamental y prioritaria, podríamos decir, dado que se asienta en el estudio y sobre todo en la investigación. Pero el estudio y la investigación sustentado en la documentación, en el análisis, para luego poder intervenir. Acá la idea que tratamos de mencionar tiene que ver no solamente con la gestión del patrimonio, sino con la valorización del mismo en el marco de una sociedad. ¿Sí? En la gestión del patrimonio cultural y la rentabilidad, sobre todo de los bienes culturales como recursos, podemos decir que estos tienen un límite, porque los bienes culturales no son renovables. O sea, si yo los destruyo, no son renovables, no los podemos hacer de nuevo. Un ejemplo de esto es un yacimiento arqueológico, por ejemplo, que se ha excavado con un determinado fin. A lo mejor, no sé, descubrir piezas únicas sobre la vida de un determinado personaje o faraón, por ejemplo. Eh, pero ha quedado invalidado para investigar aspectos, por ejemplo, de la vida cotidiana. Cuando se reforma una casa se pierden, por ejemplo, testimonios del pasado. Las pérdidas son inevitables. ¿Por qué les digo que las pérdidas en el patrimonio cultural son inevitables? Porque es imposible conservar todo al paso del tiempo, ¿sí? Pero si yo lo lograra hacer, a ver, es como que viviríamos en una nostalgia permanente. En nuestra sociedad actualmente ha ampliado de manera considerable los criterios de valoración de los bienes. Por eso, para que los proyectos sean efectivos tanto desde el punto de vista social como económico, es imprescindible que el gestor pueda seleccionar, máxime cuando se ha finalizado, sobre todo contextos de lo que fue en el pasado la sociedad de bienestar. Hoy el gestor tiene una tarea clave, una tarea, yo diría, importantísima, que tiene que ver con la preservación, la conservación del recurso patrimonial, del bien patrimonial, pero también la necesidad de generar un beneficio económico que puede ser a partir de alentar, por ejemplo, el turismo, pero siempre tratando de buscar ese equilibrio necesario para que el bien no se destruya, que se pueda preservar y que la obtención económica beneficie
a que ese bien pueda seguir, pueda seguir estando presente, se pueda mantener y pueda ser del gozo y de la observación de aquellos que lo visitan. Bueno, todo este material que nosotros acá estamos trabajando, ¿sí? En cuanto a las acciones que tiene que llevar adelante un gestor, se basan en enfoques que hoy por hoy han cambiado sustancialmente, ¿sí? Que tienen que ver con una mirada más orientada a un proceso de carácter participativo, donde todos, en cierta manera, más allá de aquel que hace la gestión, somos responsables de proteger a ese bien. ¿Sí? La bibliografía que va a complementar esta clase tiene que ver con algunos de estos autores que yo acá les estoy mencionando, que lo hemos seleccionado no como una bibliografía obligatoria, sino como una bibliografía ampliatoria de la cual ustedes pueden hacer uso para ampliar algunos de los comentarios que en esta microclase nosotros hemos llevado adelante. Bueno, un placer nuevamente y nos estaremos encontrando seguramente en otro ámbito ya de este curso, ¿sí? En los próximos encuentros. Les dejo un saludo inmenso a todos aquellos que me están escuchando del otro lado.